Nos encontramos considerando, hermanos, los poderes y deberes extraordinarios, es decir, los oficios extraordinarios. Dentro de los oficios extraordinarios nos encontramos considerando el oficio extraordinario de evangelista. Y ya definimos este oficio, así como también ya observamos las características extraordinarias de su llamamiento. Y ahora pasemos a considerar, hermanos, su ejercicio. Este era nuestro tercer punto del esquema inicial y vamos ahora a enfocarnos en su ejercicio. Para eso les invito a que me acompañen a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple plenamente tu ministerio. Hasta ahí. En este pasaje, hermanos, podemos encontrar que el oficio extraordinario de evangelista, como pueden ustedes ver, tiene una obra que hacer. ¿Se fijaron? El oficio extraordinario de evangelista tiene una labor que hacer. Es decir, el texto nos está diciendo que hay, en efecto, una labor propia de su llamado y de su oficio, pues dice, haz la obra de evangelista. El término griego que se tradujo como obra es un término que se refiere a la labor, incluso que incluye la fuerza de esa labor que se está haciendo. Recuerden que cuando vimos el llamado de Bernabé y del apóstol Pablo, ahí en Hechos 13, también se les dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Se acuerdan? Se usaron esos mismos términos, para la obra, para la labor a la que los he llamado. Y este término labor no debemos pensar que solamente es como decir, sí, pues para lo que los voy a poner a hacer, lo que sea, yo ya luego veré qué los pongo a hacer. No, sino que este término obra se está refiriendo, hermanos, a una tarea específica, a una labor específica a la que el Señor les estaba llamando. De donde encontramos declarado que los oficios que encontramos en la Escritura no son puestos como algunos los tienen en el evangelicalismo. Los oficios no son privilegios que algunas personas pueden obtener o alcanzar. No son escalafones en la estructura de una denominación. Los oficios, de hecho, ni siquiera se pueden obtener por deseo o voluntad propia. Los oficios son deberes u obligaciones encomendadas por Dios a aquellos a quienes Él ha llamado a hacer. Porque cuando el Señor llama, no nos llama a que andemos caminando con Él nada más, mirando el paisaje y viendo a ver qué pasa. No, si el Señor nos ha llamado a trabajar, nos ha llamado a una labor, nos ha llamado a hacer una tarea. De otro modo, no hay un llamado. Un llamamiento no es a otra cosa más que a hacer algo. Nadie puede decir, el Señor me ha llamado a la adoración. No, en ese sentido no puede ser así, porque un llamamiento de parte del Señor, porque cuando el Señor llama, en este sentido,
es para hacer una tarea, una labor. ¿Me explico? Luego del llamado al arrepentimiento y a la fe, el Señor llama a una tarea específica. Y esta tarea no es algo improvisado, ni es la tarea de ayudante general. Han visto, ¿no?, que así se solicita en muchas empresas o fábricas. Ocupamos ayudante general. ¿Y qué es ayudante general? Pues el mil usos, ¿no? Pues tú vente y aquí te vamos a poner a hacer pues lo que caiga, lo que se pueda y lo que se ocupe. Ocupamos barrer, pues vas a barrer. Ocupamos martillar allá, vas a martillar. ¿Sí me explico? Pero en este caso no se refiere a eso, sino es una tarea específica y determinada de parte de Dios. En este caso, determinada por el oficio al que está siendo llamado, que en este caso es el oficio de evangelista. Así que, sí, hermanos, un llamado, no, un oficio no es un puesto, un oficio no es un privilegio, sino es un deber y obligaciones adquiridas, encomendadas de parte de Dios para aquellos a quienes el Señor llama. Por lo que un oficial que no hace nada, independientemente de su oficio, es una completa oposición a la descripción de la Escritura de lo que es un oficio. ¿Me explico? Si alguien se dice ser un oficial en la iglesia, no importa de qué clase de oficio sea, si no hace nada, si no hace una labor, entonces no puede decir que ha sido llamado a un oficio. Porque el oficial es el que hace una tarea, una obra, una labor. Y decimos esto, hermanos, porque es común que oigamos en el evangelicalismo a personas que se presentan como soy pastor en retiro. ¿Han oído esa expresión? Soy pastor retirado. Yo ya no ejerzo, yo ya no hago nada, ya no predico, soy evangelista en retiro. No, la verdad es que si está en retiro, entonces no es nada. ¿Me explico? No es un oficial y no es nada, porque si hay un oficio, hay una tarea. Si se está haciendo una tarea, hay un oficio. Si no se está haciendo ninguna tarea ni ninguna labor, no hay ningún oficio de por medio. ¿Me explico? O como aquellos supuestos evangelistas que no hacen nada en sus congregaciones, sino que se encuentran, según ellos, esperando el día de la campaña evangelística masiva para, según ellos, hacer su trabajo. Eso es totalmente incompatible con la enseñanza de la Escritura, porque como veremos, hermanos, esta obra a la que son llamados, el oficio al que el Señor llama a cada uno, ha de tomarnos la vida misma. El oficio al que el Señor llama toma la vida misma, es decir, absorbe la vida misma. Hay pues, en efecto, una labor que hacer, hay una tarea que realizar, hay un deber que reclama la vida misma del que ha sido llamado para cualquier oficio. Y en cuanto a las labores del oficio extraordinario de evangelista, podemos agruparlas en dos secciones. Las labores del oficio extraordinario de evangelista las podemos agrupar en dos secciones, en labores extraordinarias y en labores ordinarias. De manera que estos serán nuestros subencabezados para la exposición del ejercicio del oficio extraordinario del evangelista. Vamos a ver primeramente como subencabezado de este tercer encabezado,
vamos a ver primero las labores extraordinarias del evangelista. En segundo lugar, vamos a ver las labores ordinarias del evangelista para, por último, a manera de breve conclusión, considerar su autoridad. Pero vayamos primeramente a las labores extraordinarias. Como ya hemos dicho, hermanos, siendo el evangelista un oficio extraordinario, era natural esperar que tuviera labores extraordinarias. Si tiene dones extraordinarios, es natural esperar que esos los use en labores extraordinarias. Si no, de hecho, entonces, ¿para qué quiere los dones extraordinarios de los que se le dotó si no tiene nada que hacer? ¿Se dan cuenta? Eso sería una negligencia, ¿no les parece? Y sería asignarle incluso al Señor un despropósito. Llena a alguien de dones, pero no lo pone a hacer nada. No le da ninguna tarea. ¿No es eso un despropósito? Pero el Señor no hace eso. Si ha dotado, en este caso, a los evangelistas extraordinarios de estos dones, es porque tienen labores extraordinarias que hacer. Y la primera, bueno, vamos a ver 3 labores extraordinarias y vamos a ver otras 3 labores ordinarias. La primera de las labores extraordinarias que encontramos en la Escritura para los evangelistas es predicar el Evangelio para la plantación de iglesias. Ellos tienen la labor de predicar el Evangelio para la plantación de iglesias. Alguien podría pensar que esto no es extraordinario, porque hoy en día predicamos el Evangelio para la plantación de iglesias. Sin embargo, hermanos, en el extendimiento inicial del reino de Dios, los dones extraordinarios eran necesarios para estas labores, porque el Evangelio no había sido comunicado ni esparcido por el mundo. El mundo estaba en completas tinieblas. Imagínenlo, totalmente cubierto de tinieblas. Y para extender el conocimiento de Cristo era necesario que hubiera dones o poderes extraordinarios para esta labor. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer esta labor extraordinaria en el caso de uno de los 2 evangelistas que dijimos que íbamos a estar considerando, que es Felipe en este caso. Hechos capítulo 8, vamos a leer del versículo 5 al versículo 7 y luego vamos a saltar al 12. Hechos 8, 5 dice: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimemente prestaban atención a lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí fijan? Porque muchos de los que tenían espíritus impuros, estos salían gritando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y hubo gran gozo en aquella ciudad. Ahora vayamos al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Simón mismo también creyó y siendo bautizado permaneció con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, oyendo los apóstoles que estaban en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí por el momento. Observen la labor de Felipe. Ya vimos que
cuando la providencia envía esta tribulación a la iglesia de Jerusalén, los creyentes se esparcen, excepto los apóstoles. Ellos son los únicos que permanecen en la ciudad. Todos los demás se esparcen. Incluso aquellos diáconos que habían sido también señalados en Hechos capítulo 6 fueron esparcidos, y aquí vemos el ejemplo claro de Felipe, que habiendo sido uno de los diáconos que habían sido señalados, ahora podemos entender que por el señalamiento de los apóstoles se convierte en un evangelista y va a predicar la palabra del Señor a Samaria. De hecho, en el versículo 5, cuando dice el texto, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este término predicaba en el original es el término griego evangelizo, es decir, les evangelizaba a Cristo. De hecho, cierta versión que procura ser literal traduce así: descendiendo a la ciudad de Samaria, les evangelizaba a Cristo. Sin embargo, hermanos, podemos entender que se refiere a la predicación del Evangelio. Allí pues fue y predicó el Evangelio, pero no solo fue y habló, sino que lo hizo con el respaldo de las señales y milagros, de manera tal que la gente lo vio y creyó por medio de esas señales. Y en ese sentido, observen entonces, hermanos, que esta labor de los evangelistas era muy semejante a la de los apóstoles. Tenía semejanza a la de los apóstoles. Vamos a ver otras semejanzas más adelante, pero esta es la primera. Que así como los apóstoles iban y predicaban, y en su predicación además hacían milagros y la gente creía y se convertía, lo mismo hacían los evangelistas, aunque veremos evidentemente y hemos visto ya en un escalafón inferior, y vamos a ver al final bajo la autoridad de los apóstoles. Los evangelistas observen entonces que en la práctica, en ese sentido, estaba haciendo lo mismo que el apóstol. ¿Por qué? Porque tenía, primero, el llamado extraordinario para ir y predicar, y segundo, los dones extraordinarios para su labor. La labor, por eso decíamos que en el extendimiento inicial del reino de Dios, cuando la iglesia del Nuevo Testamento estaba siendo echados sus cimientos, era necesario, y el Señor determinó, que la predicación del Evangelio fuera acompañada con milagros. Y si el Señor estaba mandándolos a ellos a predicar el Evangelio, ¿cómo no les iba a dar esos milagros? ¿Me explico? Esa labor que ellos estaban haciendo no habría sido lo efectiva que hubiera podido ser a través de los dones. ¿Sí me explico? Si ellos hubieran ido solo a hablar, lo más probable es que aquellos paganos que nunca habían oído hablar de ese Jesús y nunca habían oído hablar ni de la ley de Moisés ni de Moisés mismo, ¿cómo se iban a convertir? En ese sentido, el Señor proveía de estas señales y milagros para la función el respaldo de la predicación de la palabra, que era la función, en este caso, del evangelista. Pero observen también la labor de los apóstoles, pues dice el texto que al oír que las personas o Samaria habían recibido la palabra, fueron entonces a corroborar las conversiones y a confirmarlas con la imposición de las manos para que recibieran los dones del Espíritu Santo. De manera que observen que aquí hay una limitación en esta tarea extraordinaria del evangelista. El evangelista les hablaba del Evangelio, les predicaba a Cristo, hacía milagros que respaldaban la predicación. La gente pagana que nunca había oído de ese Jesús creía, y entonces el evangelista le bautizaba, y una vez que le bautizaba, hasta allí podía él actuar en su oficio.
Él no podía ponerles las manos encima para que recibieran los dones del Espíritu Santo. Observen, tiene que venir Pedro y Juan a hacer esa labor, porque ya hemos visto que solo los apóstoles tenían esta facultad. De manera que el evangelista entonces solo llegaba en este caso hasta allí. Tenía que ahora llamar a los apóstoles para que hicieran lo que seguía, en este caso de la labor. De manera que si aquellos que hoy en día se dicen ser evangelistas, en cuyas campañas, según ellos, se convierten miles de personas, si ellos fueran verdaderos, deberían todos esos supuestos miles de convertidos, primero, ser bautizados. Lo cual ellos mismos reconocen que no sucede. Y después que eso sucediera, debieran llamar a los apóstoles, si existieran, para que confirmaran que esas personas verdaderamente creyeron y que eran salvos. Porque observen que ese es uno de los efectos que hace Pedro. Pedro ve a Simón, que ya había sido bautizado, y dice, tú no eres cristiano. Tú estás lleno de todo engaño y maldad, eres un hijo del diablo, a ti no te vamos a poner las manos encima. ¿Me explico? Hoy en día, hermanos, tanto los llamados teleevangelistas como los supuestos evangelistas masivos, que por cierto se han vuelto famosos, según ellos, por esas campañas supuestamente evangelísticas masivas en donde supuestamente miles de personas se convierten. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, y predicamos en tal país, en el estadio más grande del mundo, casi dicen, y lo llenamos, y todos se convirtieron? Ah, bueno, pero el texto dice que si eso fuese así, entonces, que por cierto también, según ellos, se ponen a hacer milagros en sus campañas. Pero si esto fuese así, todos esos que dicen que se convirtieron deberían de hacer profesión de fe pública y bautizarse, dice el texto, porque así lo hizo Felipe, ¿se fijaron? Así es como operaba Felipe. No solo reportaba, no mandaba las cartas a Jerusalén diciendo, hoy hubo 20,000 convertidos, amén, aleluya. No hacía eso. Estos se bautizaban y por eso decíamos hace rato, no debemos pensar, hermanos, que Felipe llega a las 10 de la mañana a Samaria y para el mediodía ya estaban todos esos bautizados. No, hermanos, eso no sucedió así. Eso sucedió con el paso del tiempo. Allí se nos narra en un solo capítulo y parece que eso pasó el mismo día, pero eso no fue así. Eso pasó al transcurrir del tiempo. Al transcurrir del tiempo de estar llevando la palabra, predicando a Cristo y estas personas ver esas cosas, creyeron entonces. Porque, hermanos, después de haber estado todos embelesados con Simón el mago, tenía que haber un proceso en el que ellos dijeran, vamos a ver, oímos que hay un tal Felipe que anda también haciendo milagros, a ver, ahora vamos a ver para allá. Y tuvo que llegar un momento en el que Simón se quedó sin público y dijo, pues a ver, yo también voy a ver quién me quitó mi público. Y allá fue y escuchó todo, me explico, hay un proceso que no pudo haber ocurrido en poco tiempo. De manera entonces que si esos supuestos evangelistas actuales fueran verdaderos evangelistas, tendrían que permanecer allí por lo menos un año, como vemos el testimonio que sucede con los apóstoles, que permanecieron en cierto lugar por un año, ya estuvieron enseñando y predicando la palabra y al estar haciendo esa labor, muchos se convirtieron y se bautizaron. Una vez que se convirtieron y se bautizaron, el evangelista no dice, ya somos iglesia, amén, aleluya. No, hermanos. Ni manda su reporte de 5,000 convertidos. No, llamaba a los apóstoles.
Los apóstoles iban a corroborar, a confirmar que de verdad había recibido Samaria la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hacían? A través, en este caso, de la imposición de las manos en todos aquellos que habían creído. Observen entonces la inconsistencia de las prácticas de los que hoy se llaman evangelistas masivos o teleevangelistas, que supuestamente ellos desde la televisión están evangelizando y cuánta cosa. En cierta ocasión, uno de esos tales evangelistas en sus supuestas campañas masivas, en donde según ellos se convierten hasta decenas de miles de personas, dijeron, pues bueno, ahí dice que hay que bautizarlos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para bautizarlos a todos antes de que se nos vayan? Porque ellos mismos, hermanos, han reconocido, entre paréntesis, esos mismos supuestos evangelistas han reconocido que de todos esos decenas de miles de personas que ellos reportan como supuestamente convertidos, por lo menos el 80% de ellos al domingo siguiente nunca se para y nunca jamás se vuelve a parar en ninguna iglesia. Ellos mismos lo han reconocido. Que de todos esos decenas de miles, nada más a lo mucho, el 15% se para a una iglesia el siguiente domingo. Y de ese 15%, solo el 2% permanece en esa congregación. Entonces alguien dijo, no, es que tenemos que bautizarlos antes de que se nos vayan, para que ya bautizados, ahora sí ya no se puedan ir de la iglesia. No sé qué pensaban y dijeron, pero ¿cómo vamos a bautizar estos miles de personas? Y a alguien se le ocurrió, pues vamos trayendo una pipa. Y literalmente, con una manguera, sí hermanos, a ustedes les da risa, pero fue una realidad. De hecho, si ustedes tienen... Bueno, no lo busquen, pero es una realidad. Se agarraron echándole a la gente agua con la manguera, así literalmente, que según para bautizarlos. Pero hermanos, la escritura que es infalible e inerrante nos está mostrando la forma en la que estos evangelistas escriturales operaban, que en este caso permanecían un tiempo allí, al menos un año o hasta más en ese lugar, hablando y compartiendo la palabra hasta que las personas iban creyendo e iban haciendo su profesión pública de fe. Y una vez que había un grupo considerable de personas, entonces avisaban a los apóstoles, hay ya un grupo de creyentes, y los apóstoles enviaban a los apóstoles precisamente a confirmar todas estas cosas. Y así que aquí vemos, hermanos, cómo los evangelistas, en un modo muy semejante a los de los apóstoles, colaboraban entonces con el extendimiento del reino de Dios. Pero pasemos a la segunda labor extraordinaria de los evangelistas, que era dar atención y cuidado a las iglesias plantadas hasta que hubiera pastores en ellas. Ya vimos que estos evangelistas iban, predicaban la palabra, estaban ahí un tiempo, años incluso, y luego que algunos creían, llamaban a los apóstoles para que ellos confirmaran estas cosas, pusieran sus manos, recibieran los dones del Espíritu Santo, y al hacer eso vimos también en el caso de Antioquía que estos que han creído son recibidos en la iglesia, es decir, se instala una iglesia entre ellos, pero ya está una iglesia, pero todavía no hay pastores u oficiales. ¿Qué hacía el evangelista? Agarraba y decía, yo aquí ya acabé, ahí ustedes háganse bolas, y se iba, o dejaba a los apóstoles allí,
No habría suficientes apóstoles, hermanos, para dejarlos a todos en cada una de las iglesias que se iban plantando. No, ellos daban atención a estas iglesias plantadas hasta que hubiera pastores en ellas. Y esto lo encontramos en Tito capítulo 1, versículo 5. Acompáñenme a Tito capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden las cosas que faltan y señalaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Hasta ahí. Por las características, hermanos, de las labores que le son encomendadas a Tito, como veíamos desde el principio, Tito también es un evangelista extraordinario y que en este caso está haciendo una función extraordinaria, y vamos a ver por qué es extraordinaria, que en este caso es permanecer con las iglesias plantadas. Es decir, el apóstol Pablo había ido y había predicado el evangelio junto con Tito, en este caso, en Creta. Por esa predicación del evangelio se habían formado iglesias, pero el apóstol debía continuar en ese caso su camino. Y una vez que el apóstol continúa su camino, él deja allí a Tito para seguir su labor y para él continuar en otra parte. Por eso dice el texto, por esta causa yo te dejé en Creta. Fuimos, evangelizamos allí, creyeron, se instalaron iglesias, pero todavía hay cosas que hay que poner en orden en esas iglesias. Todavía esas iglesias no están totalmente establecidas y puestas en orden. Todavía faltan cosas por hacer y para eso te quedaste tú allí, para hacer eso. Observen, hermanos, entonces que aquí hay autoridad, porque el apóstol es el que en teoría tiene la autoridad para hacer cosas de esa magnitud, pero observen que deja a Tito en este caso para hacer esa función, lo que nos dice entonces que le confiere de su autoridad y observen sobre varias iglesias. ¿Se dan cuenta? Esta es una de las cosas que manifiestan que este era una labor extraordinaria, porque no se circunscribe a una iglesia local, sino a varias iglesias en este caso. Tito estaba atendiendo entonces a estas iglesias, poniendo en orden lo que faltaba y una de las cosas que les encomendaba hacer era que señalara ancianos o pastores en cada una de esas iglesias que acababan de ser plantadas. Y aquí encontramos entonces claramente una atención dedicada, no solo a una, observen, sino que en este caso a varias iglesias, mientras que estas iglesias no contaban con sus propios pastores, los evangelistas las atendían. ¿Y cómo las atendían? Vamos a ver más adelante, predicando la palabra, enseñando, dirigiendo, ordenando, es decir, dando dirección de qué hacer, gobernándolas y también luego señalando ancianos o pastores en cada iglesia. Pero para que nadie piense que puede atribuirse las labores y la autoridad del oficio extraordinario de evangelista, el versículo también nos establece una designación o mandamiento extraordinario, un mandamiento apostólico que es como te mandé. Es decir, nadie puede decir por sí mismo, yo soy evangelista y estoy haciendo esto porque pues así veo que se hacía. No, aquí observen que el apóstol dice, como te mandé. Ahí hay entonces un mandato extraordinario, es decir, proveniente
en este caso, de un oficial extraordinario. Un oficial extraordinario le delega autoridad, le delega la tarea y le pone a hacer esas cosas. Por lo que hoy en día, dada la falta de los oficiales extraordinarios, nadie puede decir que ha sido enviado extraordinariamente a hacer ninguna clase de labor porque no hay más oficiales extraordinarios. Así pues, los evangelistas hacían esta función hasta que se señalaban a los ancianos o los pastores en cada una de estas iglesias. Cuando ya había pastores, entonces el evangelista ya se retiraba y les decía, pues nos vamos, el Señor les bendiga y nos vamos. Ustedes ya pueden seguir y caminar ustedes solos y de manera independiente y que el Señor esté con ustedes. Y se iba a seguir su tarea, su labor en otro lugar y en otras partes. Y eso es en lo que consiste. Ustedes pueden leer todo el libro de los Hechos, que eso es lo que está ocurriendo. Vemos también al apóstol Pablo enviando a Timoteo para allá, luego enviando a Tito a aquel otro lugar y luego diciendo, ya que pases por ahí, te vas por aquel lado, vienes por mí, luego vamos a ir a tal lugar. Y así estaban atendiendo tanto la predicación para plantar nuevas iglesias como atendiendo a las iglesias que no tenían sus pastores y aun cuando tenían sus pastores, en este caso iban y las visitaban. ¿Se acuerdan? Como el apóstol también ya en sus cartas refiere a los corintios, por ejemplo, o a algunos otros hermanos. Pero la tercera labor extraordinaria de los evangelistas, hermanos, era que ellos colaboraban también en la redacción del canon de la Escritura. Los evangelistas también colaboraban en la redacción del canon de la Escritura. Esto lo podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y miren, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Hasta ahí. Observen que el apóstol Pablo aquí está diciendo que en esta carta que les voy a enviar, no solo se las estoy enviando yo, también se las está enviando Timoteo. Y no es como que Timoteo decía, o más bien, no es como que Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, ¿estás de acuerdo con todo lo que acabo de escribir aquí? Sí, pues sí, entonces déjate, pongo ahí tu nombre. No, sino que Timoteo en este caso colaboraba o participaba en la redacción o la argumentación que se estaba haciendo en esta carta. Y su participación al quedar esta carta como el canon de la Escritura era una participación inspirada también, observen, en el canon de la Escritura. De manera que ellos también participaban en ese sentido. Si a alguien no le parece suficiente esta prueba, miren Filipenses 1:1. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, ¿se fijan? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hasta ahí. Observen la unión que hay allí de espíritu, de mente y de pluma al escribir estas cosas. Pablo y Timoteo, y luego dice siervos. En la anterior, observen que decía Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y también el hermano Timoteo. Se observen como una cierta distinción.
pero aquí los dos están expresados como uno solo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es decir, que nos está diciendo que los dos, que ambos escribieron esta carta. ¿Qué escribió Pablo y qué escribió Timoteo? No sabemos. ¿Cuáles versículos escribió Pablo y cuáles versículos escribió Timoteo? Eso no se nos reveló. Pero debemos tener claro por estas expresiones que ambos participaron, hermanos, en la escritura de esta carta. Y al participar ellos dos en esta escritura y quedar esto como el canon de la escritura, entonces vemos que los evangelistas también tenían una participación en la escritura, en el canon de la escritura inspirada. Y es bajo este mismo principio que aquellos escritores inspirados que no fueron apóstoles son considerados también evangelistas, mandados, guiados o dirigidos por los apóstoles. Pues observen que también, de hecho, de manera general, el canon de la escritura, hermanos, fue escrito por mano de los apóstoles, salvo la colaboración de los evangelistas también, como acabamos de ver en el caso de Timoteo. Pero también hay otros, bueno, básicamente dos. La realidad es que no es más que eso. Solo dos libros del Nuevo Testamento que no, perdón, tres, que no son escritos por apóstoles, que en este caso es el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Estos tres, hermanos, por el principio de la colaboración que tenían estos hermanos con los apóstoles, es la razón por la que son también considerados como evangelistas, porque eran guiados, mandados o dirigidos por los apóstoles. Incluso algunos consideran que el Evangelio de Marcos debiera llamarse el Evangelio de Pedro, pues algunos dicen que incluso Pedro le dictó a Marcos todo lo que habría de escribir. Esto, hermanos, no puede ser así. Sin embargo, esto lo expresamos solo para hacer el punto de la participación que tenían los apóstoles en la guía, en la instrucción, en la dirección, en la orientación de estos hermanos que estaban escribiendo también estos evangelios, como el caso de Marcos y Lucas, que son en este caso los únicos dos que no son apóstoles, pero que son autores inspirados en el Nuevo Testamento. Pero vamos a encontrar también en segunda a Timoteo que cuando todos han abandonado al apóstol Pablo, el único que permanece con él es Lucas. El único que permanece con él es Lucas, mostrándonos pues el espíritu, la unión de Lucas y Pablo en este sentido, lo cual nos lleva a entender que Lucas bien pudo ser guiado, dirigido, instruido por el apóstol en la redacción y de hecho seguramente estaba presente el apóstol Pablo mientras Lucas estaba escribiendo todos los escritos, escribió que en este caso es el Evangelio y Hechos. Es decir, que no lo hizo por cuenta propia y sin supervisión de nadie, sino que todo el tiempo estaba con el apóstol Pablo, quien seguramente debió guiar, dirigir y revisar lo que Lucas en este caso estaba escribiendo. Pero pasemos ahora, hermanos, a las labores ordinarias que estos evangelistas eran llamados a hacer. Y llamamos a estas labores ordinarias no solo porque no requerían de poderes milagrosos o extraordinarios, sino también porque, como veremos en los oficios ordinarios, se llaman así por su continuación en la iglesia. Sí, se llaman ordinarios porque no
no se ejercen en ellos poderes y milagros extraordinarios. Pero no solo por eso se llaman ordinarios, también se les llama ordinarios porque continúan en la iglesia. Y la primera labor ordinaria que llevaban a cabo los evangelistas, el oficio de evangelista, era primero que bautizaban. Hechos 8:12 nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. En este sentido, hermanos, aunque no se expresa directamente que haya sido Felipe quien les bautizó, se entiende por el contexto que fue Felipe quien realizó estos bautismos. Y aunque pudiera parecer, hermanos, algo sencillo, ciertamente se requiere autoridad delegada de parte de Dios para bautizar a los creyentes convertidos. No quien fuera que dijera, pues yo me animo, pudiera hacer una cosa así, hermanos. Debe de haber una autoridad delegada para que estas cosas puedan realizarse. Al haber esta autoridad delegada, entonces esto se convierte en genuino, en legítimo, en, válgame la expresión, respaldado por Dios. Y dense cuenta entonces cómo Felipe no esperó la llegada de los apóstoles para bautizarlos, sino que se infiere del texto que él mismo los bautizó, sin esperar a que los apóstoles, en este caso, tuvieran que llegar. Cuando los apóstoles llegaron, se nos insiste en el texto que ellos solo les impusieron las manos, pues ya habían sido bautizados. Felipe entonces, vemos que el evangelista tenía esta autoridad para poder bautizar, lo cual, hermanos, ahora también ocurre en los pastores y ancianos que reciben esta autoridad para esta función y esta labor, razón por la que también consideramos a esta labor como ordinaria, dado que no es algo extraordinario. No pasa nada en el agua, ni en el hermano, ni se abren las nubes, ni llegan rayos del sol, ni nada de eso en este acto ordinario. La segunda labor ordinaria que llevaban a cabo los evangelistas era que predicaban. Sí, que predicaban. Pudiera sonar algo un poco simple, sin embargo, hermanos, vamos a ver en qué sentido. Ya leíamos al principio que el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a cumplir la obra de evangelista. Y es muy iluminador observar, hermanos, que el apóstol no le deja sin instrucción a Timoteo sobre en qué consiste esa obra de evangelista. Acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4 y miren, primero vamos a leer el versículo 5 para que vean. Dice versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple plenamente tu ministerio. Bueno, ¿cuál es la obra de evangelista? Ya nos lo dijo atrás, versículo 1. Por tanto, yo te testifico solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su aparecimiento y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprueba, reprende, exhorta con toda longanimidad y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio,
Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista. ¿Se fijan? ¿Qué obra? Pues la que le acaba de decir, la que le acaba de exponer. De hecho, el apóstol está prácticamente despidiéndose de su hijo espiritual Timoteo, hermanos, y estas son las últimas recomendaciones que le está dando, porque como ustedes saben, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última carta que escribió el apóstol antes de su muerte. De hecho, los versículos más adelante, como ustedes pueden leer, el apóstol le dice a Timoteo: porque yo ya estoy por ser derramado. El tiempo de mi partida ha llegado. Él sabe ya por revelación divina que ya es su tiempo. Es la razón por la que luego también le dice de manera directa a Timoteo. Miren allí en el versículo 9, dice: pon diligencia en venir pronto a mí. ¿Por qué? Porque ya me queda poco tiempo. Porque ya el tiempo de su partida ha llegado. El apóstol entonces sabe que estas van a ser sus últimas palabras para Timoteo, probablemente, y que tal vez ni siquiera lo alcance cuando vaya. Y probablemente el apóstol piensa que cuando Timoteo llegue, él ya haya muerto y no lo encuentre con vida, por lo que le escribe estas cosas como su despedida y lo último que quiere encomendarle. Por eso le dice enseguida: yo te testifico solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su aparecimiento y en su reino. Predica la palabra. En este versículo el término testificar, hermanos, se ha comprendido de dos formas. Número uno, como cargando a Timoteo de responsabilidad delante de Dios como a manera de un juicio. Pues en la versión King James, este versículo se traduce como cargar, te cargo delante de Dios. ¿No? Y lo que está tratando de expresar es un ambiente de un juicio. Están en un juicio de Estados Unidos, evidentemente, o más bien como los de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, se solía hacer que el que va a testificar se le ponía la Biblia y se le pedía que pusiera la mano sobre la Biblia y protestara o jurara decir la verdad. ¿Me explico? Y esa es la primera idea de ese testificar. Es como si el apóstol le dijera a Timoteo: te pongo con la mano sobre la Biblia y para que jures que vas a predicar, ¿se fijan? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, etc. Ese es el primer sentido en el que se entiende esta instrucción del apóstol. Sin embargo, también se comprende como una solemne admonición de descargo de parte del apóstol, como se usa en muchos lugares en el Nuevo Testamento, donde el apóstol mismo está diciendo que él testifica de Cristo. Es decir, este término testificar es el mismo que el apóstol usa para decir: he testificado de Cristo. O cuando dice también que he testificado tanto a judíos como a gentiles, es el mismo término que en el original está aquí y que da un sentido de admonición, un sentido como de advertencia, un sentido como de decir: yo soy la prueba, yo soy el testigo de que se te dijo esto y que delante de Dios entonces tú vas a dar cuentas, porque esto que estoy haciendo está sirviendo de testimonio para ti o contra ti delante de Dios. ¿Me explico?
en el sentido de que el apóstol lo hace cuando predica a los incrédulos. Él dice, hemos testificado a ellos, que es testificar en ese sentido, que les hemos hablado del Evangelio y nos hemos convertido en testimonio que será llamado en el día del juicio testimonio contra ellos. ¿Me explico? De que se les habló y que no quisieron arrepentirse. Y este sentido es el mismo sentido en el que el apóstol Pablo le dice a otro oficial ahí en Colosenses 4:17, cuando dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido en el Señor. ¿Me explico? Es en ese sentido que le está diciendo a Timoteo, mira que cumplas este ministerio que has recibido en el Señor. Pero, ¿qué es lo que tiene que cumplir? ¿Qué es lo que el apóstol le carga solemnemente? Observen, que predique la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer en su ministerio, en su obra? Predicar la palabra de Dios. Alguien dirá, bueno, pero también insta a tiempo, reprueba, reprende, exhorta. Bueno, la verdad es que observen que todo el resto de las cosas podemos entenderlo como aspectos de la predicación. Porque cuando se predica la palabra de Dios, se insta a tiempo y fuera de tiempo. Cuando se predica la palabra de Dios, se reprueba el mal. Cuando se predica la palabra de Dios, se reprende también. Cuando se predica la palabra de Dios, se exhorta con toda longanimidad y doctrina. Ahora, si alguien quiere manifestar estas cosas como actividades fuera de la predicación de la palabra, observen también, hermanos, que estas son actividades propias del oficio pastoral. Los pastores hacen también estas labores. Y observen entonces que por lo tanto tienen una cualidad ordinaria, una labor que no solo no requiere poderes extraordinarios, sino que también continúa en el oficio de pastor o anciano. Y esa es la razón por la que señalamos estas labores pues como ordinarias, porque son comunes o se comparten también con los oficios ordinarios de pastores y maestros. Pero pasemos a la tercera y última labor ordinaria del oficio de evangelista, que es que enseñaban. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor. Hasta que venga, da atención a la lectura, a la exhortación y miren, a la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas y miren, entrégate a ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Y observen pues nuevamente el oficio de evangelista ligado a algunas labores mandadas, en este caso, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pues no estaba el apóstol Pablo poniendo tareas a Timoteo que no correspondieran con su oficio. La tarea, por ejemplo, que le fue encomendada a Tito por el apóstol, también requería la enseñanza para su realización, pues estar cuidando de las iglesias antes que tuvieran sus propios pastores requiere la enseñanza de la palabra de Dios sobre qué es lo que debe hacer la iglesia e instalarlo. Y veamos por último, hermanos, más brevemente la autoridad entonces que tenían estos evangelistas. Pues los deberes extraordinarios y los dones extraordinarios que ostentaba este oficio le hacían un oficio parecido al de los apóstoles, como habíamos visto en uno de los aspectos de su labor. Y dado que los deberes a los que eran llamados, al igual que los de los apóstoles y profetas en su ministerio, era recibido por igual en todas las iglesias, así como recibían a los apóstoles,
Vemos entonces que ellos tenían una autoridad que se extendía a todas las iglesias. Aquí está entonces una autoridad que junto con la de los apóstoles y la de los profetas se extendía a todas las iglesias. Estos tres oficios son también extraordinarios por eso, no solo por los poderes extraordinarios, sino porque también de manera extraordinaria se extendían a todas las iglesias. Los demás oficios son ordinarios porque solo se circunscriben a la iglesia local. No tienen autoridad sobre todas las iglesias. Tener autoridad sobre todas las iglesias, en todo caso, sería algo extraordinario. ¿Me explico? Y esta autoridad, hermanos, era tal al punto que ellos mismos, como vimos que hizo Tito, podían instalar a los ancianos. ¿Se fijan? Los evangelistas tenían autoridad para instalar a los ancianos y con ello conferir autoridad a los ancianos en cada iglesia local. Pero otra vez esto era extraordinario. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: su poder no dependía en ningún momento de su relación con ningún lugar o iglesia en particular, ni nunca fueron ordenados a un lugar o sede más que a otro, pero la extensión de su empleo era en todos los sentidos tan grande como la de los apóstoles, tanto en lo que respecta al mundo como a las iglesias. Solo que en su actual disposición particular es probable que estuvieran bajo la guía de los apóstoles en su mayor parte, aunque para su empleo especial a veces tenían revelaciones particulares e instrucciones del Espíritu o por el ministerio de los ángeles, como Felipe en Hechos 8:26 termina la cita. Lo que nos está diciendo el pastor puritano es que sí, ellos tenían esta autoridad sobre todas las iglesias, pero esta autoridad estaba subordinada a la de los apóstoles. Es decir, que si algún apóstol les enviaba, entonces tenían autoridad. Ellos no podían decir, como tengo autoridad, voy a ir por mí mismo a tales iglesias. No, tenía que ser enviados, en este caso, por los apóstoles. Pero ciertamente se debe reconocer que en algunos casos era el Espíritu quien les enviaba, como sucedió con Felipe en Hechos 8:26, cuando le envió a emparejarse con el carro de aquel hombre que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Ahí dice la Escritura que el Espíritu envió a Felipe directamente. Y como vimos, pues, al ir considerando el ejercicio de este oficio, su autoridad entonces dependía completamente de los apóstoles. Es decir, que eran los apóstoles, observen, quienes les imponían las manos. Eran los apóstoles quienes enviaban y les ordenaban qué hacer. Y era bajo la autoridad de los apóstoles que ellos podían ejercer su ministerio. Y todo esto entonces nos demuestra, hermanos, la extraordinariedad de su oficio y su subsecuente cese, pues cuando el oficio del que recibían su llamado, cuando el oficio del que recibían sus instrucciones y cuando el oficio del que recibían su autoridad cesó, entonces la de ellos también cesó. Oremos al Señor.